Hola, buenas tardes a todas y todos las personas que habéis venido. Hoy tenemos a un viejo amigo, Antonio García Lejana, que yo creo que, si no me falla la memoria, estuvo por aquí en junio o por ahí del año pasado, aproximadamente, sí, por ahí. Con su anterior obra, Escribiendo con la izquierda. Sí, fue una conferencia. Una conferencia, más que una obra y tal. Más que presentación del libro en concreto, fue una panorámica general. Exactamente. Bueno, pues hoy nos trae otro libro, porque ya no es el primero. Aunque no lo hayamos leído, tiene ya un título que la verdad es interesante, y sobre todo en los tiempos que vivimos. Dice: Vida, libertad, un ensayo sobre la felicidad. Es decir, la palabra libertad y que busquemos la felicidad, pues la verdad que es una cosa apreciada, como repito, en los tiempos que vivimos. El título yo creo que nos puede indicar pues una serie de temas. Antonio me mandó por WhatsApp pues una serie de páginas, las he estado leyendo y tal. Y bueno, yo ya he cogido un poco la idea de lo que pueden significar esas palabras, esa búsqueda de la felicidad, esa vida intentando que sea libertad, que es muy difícil, la verdad que es difícil. Es difícil tanto encontrar la felicidad como vivir y tener ese atributo tan preciado de la libertad. Y nada más, por mi parte. Ya le conocemos, ya nos ha presentado varios trabajos suyos, desde aquel famoso y antiguo Cártaro del Sáhara, porque el compañero estuvo allí destinado, estuvo en el Sáhara, y que también está ahora de moda, vamos a decir de moda, simplemente. Continúa invadiendo. Continúa. Así que Antonio tiene una experiencia en muchas cosas. Y bueno, yo sin más y poco más que decir, pues le cedo la palabra y que nos cuente todo lo que quiera. Sí, yo luego te daré también entrada para una lectura. Vale. Te importa. Absoluto. Pero yo quiero empezar diciendo que presento este libro, Vida y Libertad. Y quiero comenzar haciendo un reconocimiento, porque a veces nos equivocamos. Pensamos que el libro, así según está, es totalmente del autor, y no es cierto. No es cierto. Yo tengo parte en él, pero el libro es mucho más. Y hay que reconocer que es mucho más. El libro tiene, pues eso, una portada, y esa portada viene de un cuadro de un amigo, que me llamó la atención porque era un cuadro que resumía un poco la idea que yo tenía del libro. Es decir, todo lo que yo tenía en la cabeza para escribir un libro, el pintor lo resumía en un simple cuadro. La idea de vida y libertad desde el concepto que yo tenía. Entonces, se lo comenté hablando con él y le dije que me gustaba su cuadro y que si me permitía utilizarlo para mi portada. Encantados de la vida. Él me regaló el cuadro. Entonces yo lo reconozco y lo menciono aquí como el autor. Pero tiene más. Luego tiene una reseña que también me hace una compañera de trabajo y poeta también, que es Margarita Álvarez Rodríguez, que más o menos pues resume un poco el contenido del libro. Y luego tiene esto que es un mural que está en una calle de León, en un pueblo de León, bueno, es un pueblo pegado a León, San Andrés de Rabanedo, y que lo pintamos, ahí participé yo, y se hizo este mural de una manera conjunta y solidaria. Pero también tiene que ver mucho con la historia, porque es una historia de la dictadura y de la transición, y el contenido del mural es a desalambrar, que hay que quitar todas las alambres que nos tenían cercados. Entonces es eso, es mucho más. Luego está, claro, el
imprenta que lo imprime, y luego están pues, los actos de presentación, estáis vosotros, que bueno, pues lo dais difusión a través de la asociación vecinal. Es decir, un libro cuando llega a estas condiciones ya es de mucha gente, y entonces hay que reconocerlo, y últimamente, en última instancia, el libro es de quien lo lea. Y dicho esto, pues vamos a ver un poco cómo nos metemos en las entrañas del libro. En principio, decir que el título pues ya casi lo dice un poco. Vida y libertad, un ensayo sobre la felicidad, pues es como si fuese un híbrido. Es decir, aquí hay dos cosas. Por un lado, vida y libertad, que sería una especie de memorias, en el sentido de escribir memorias, en el sentido literario de las memorias, como género literario. Porque yo entiendo que es imposible escribir al 100% la realidad. No podríamos. Se podría televisar o tomar imágenes de la realidad, podría ser, pero como se televisan los pensamientos. Es decir, es imposible. Escribir unas memorias a 100% reales no puede ser. Igual que digo esto, digo lo contrario. Es decir, la ficción. No podría haber ficción al 100% si no tuviésemos recuerdos, si no tuviésemos memorias. Yo creo que una persona que no tenga recuerdos no puede inventarse nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en todo libro tiene que haber parte de recuerdos, parte de vivencias y parte de inventado, parte de cosas inventadas, no de ficción. Y esa es, desde mi punto de vista, la principal razón de los libros, porque dándose esas dos características, el lector, cuando lee el libro, lo hace suyo, hace su historia, y él se imagina también y se lo adapta a su imaginación. Es decir, cada libro leído por una persona distinta es un libro distinto. Bien, hecha esta entrada y de estas dos partes, pues me voy a detener un poco, en principio, en la parte que hace referencia a las memorias. En esa idea de que los que estamos aquí pues hemos vivido las mismas cosas. Hemos vivido el final de la dictadura, o una buena parte de la dictadura, y la transición. Ese es digamos, el núcleo duro de las memorias de este libro, que yo las escribo en tres grandes partes. La primera parte, que yo la llamo miedo, y que es, bueno, pues yo creo que hemos vivido todos la violencia de ese final de la dictadura y de esa transición, y de alguna manera la seguimos viviendo, la violencia, en sus dos vertientes. Porque hay una vertiente donde parece que no se puede reconocer. La violencia del Estado, el terrorismo de Estado, eso no se puede nombrar. Pues yo sí, yo lo nombro. Y luego la de las organizaciones terroristas, pues también está, es ahí. Entonces esos dos tipos de violencia, voy a hacer una pequeña lectura para que quede, para ver dónde queda, cómo queda reflejada. Comencé a tener miedo al mismo tiempo que comencé a odiar. El odio y el miedo caminaban juntos, agarrados de la mano, como dos monstruos dispuestos a devorar mi vida. El odio es la respuesta a la impotencia, es la rabia y el dolor juntos por no poder solucionar las cosas. El día que vi llorar a mi padre comencé a odiar. Comencé a odiar porque no podía hacer nada. No podía hacer nada para aliviar su llanto. Por eso comencé a odiar a quienes lo provocaban. Siempre he odiado y odiaré a quienes provocan el dolor y el llanto,
a quienes provocan la muerte y a quienes organizan las guerras. Y el miedo comenzó al día siguiente, cuando vi dar las primeras bofetadas. El 18 de julio de 1973 llegué al Sáhara a hacer el servicio militar obligatorio. Y a eso del mediodía observé con horror cómo unas personas pegaban con saña a otras. Esa imagen de los lobos devorando a los corderos, en el sentido más metafórico, me marcó para siempre. Los mandos del ejército español, cagándose en Dios, en la Virgen y en todos los santos, dando golpes en las espaldas de los reclutas, dándoles patadas en el culo y los cintos de los cabos, dando vueltas sobre nuestras cabezas y posándose de vez en cuando en la espalda de algún recluta, me sobrecogió. Violencia de Estado, violencia de Estado. Hoy día, si sucediese esto, las redes estarían copadas, me imagino. Y la otra, el otro tipo de violencia, que también la padecí, era 1 de octubre de 1975, 1 de octubre de 1975. Yo hacía una mudanza de una casa a otra casa y había quedado con un familiar en una estación de metro. Bueno, pues el primer día, esperando a un familiar que me iba a ayudar en la mudanza, fui sorprendido por 2 personas con gabardina que me rodearon, me pusieron una placa delante de las narices y me pidieron la documentación. Mientras sacaba el carnet de mi cartera, las 2 personas me asfixiaban a preguntas. ¿Qué haces aquí parado tanto tiempo? ¿En qué trabajas? ¿Dónde vives? Las preguntas eran tan precipitadas que apenas me daba tiempo a responder a una cuando la otra ya estaba hecha. Cuando les dije que era profesor de EGB, exclamaron sorprendidos al unísono: ¿EGB? ¿Qué es eso de EGB? Yo quedé más sorprendido aún al pensar que se pudiese confundir la EGB con la KGB. ¿Qué fue lo primero que pensé por la expresión de las 2 personas con gabardina? Después de mi aclaración, diciendo que era lo que siempre se había llamado maestro, y manteniendo uno de ellos su placa a la altura de mi cara, al tiempo que examinaba minuciosamente mi DNI, el otro me cacheó. Me palpó todas las partes del cuerpo, poniendo especial énfasis en las axilas, en los pechos y en las ingles. Estaban muy nerviosos. Eran 2 personas que estaban muy nerviosas y que a mí me dieron mucho miedo. Yo solo estaba parado ante una boca de metro y esperaba a un familiar para que me ayudase en la mudanza, pero debió de ser suficiente para ser sospechoso. Todos los que permanecieron un tiempo parados en algún lugar de Madrid ese 1 de octubre fueron sospechosos. Los Grapo habían matado a 4 policías esa mañana, pero yo me enteré después, al mediodía, cuando puse la radio y escuché las noticias. Bueno, pues esa es la primera parte del libro, el miedo, en esas 2 facetas, que, bueno, pues ahí está. Después, la siguiente parte la llamo solidaridad. Solidaridad. La solidaridad es la forma de hacer frente al miedo. Cuando uno se da cuenta de que al miedo lo hace frente con otra persona, y que si se juntan muchos es más fácil vencerlo, pues entonces aparece la solidaridad. La solidaridad implica empatía, es la honradez, es la ética y es la decencia. Voy a leer una página porque voy a leer un poema de una compañera mía y que también viene muy bien al hilo de lo que está pasando. Mujeres,
Alas de vida. Bueno, antes de nada, no está Marian, pero se lo dedico. Se lo dedico a Marian porque sé que es poeta y que seguro que la gusta. Alas de vida. Unos pasos del color de la sombra que rompen estrellas. El sonido de la inquietud. Un crujido hiriente de una llave en la cerradura. El fragor del miedo. Puertas que se abren al desprecio y se cierran a las miradas. El rayo de la violencia. Diluvio de insultos que ensordecen los truenos. El velo de la oscuridad. Una súplica entrecortada. Un grito ahogado. Un sollozo infantil. El eco del desamparo. Una paloma herida a la que le han cercenado las alas y manchado el plumaje. Las lágrimas del silencio. El mar del llanto. Un océano de dolor y de soledad. ¡No! Una palabra rotunda estalla radiante. Bálsamo para las heridas y beso para el alma. Es la voz de la resistencia. ¡No! No volverá a ser la violeta pisada de la insignificancia. No, no será el quejido ahogado de un corazón encogido. No, no se resignará a ser un ave de alas quebradas. No, bajará a la plaza y andará entre la gente, con pundonor, sin vergüenza, entre niñas y niños, hombres y mujeres. Será esa paloma que busca el olor del pan y el color de la esperanza. Dos muletas aladas serán sus zapatos. El sí de la rebeldía, el yo del orgullo. Oír, sí, yo, palabras perdidas, quizá extraviadas en el reino del olvido. Palabras que hoy saben a abrazos sedosos, entretejidos de luz. Tejerá nuevas alas, alas del color de la dignidad, las desplegará con fuerza y volará, volará y volará, con alas de mujer, con vuelo de persona, volará muy alto a algún lugar donde la negrura de los buitres no oscurezca su vuelo. Dejará atrás, sí, un halo de luz, un dorado amanecer, un sueño sosegado y luminoso, con alas de mujer, alas blancas tejidas con los hilos de la libertad, alas rosas teñidas de amor y justicia, alas violáceas izadas contra la violencia machista, rojas, amarillas, verdes, alas verdes. Margarita Álvarez Rodríguez. Lo he traído aquí porque viene al hilo de lo que es la solidaridad. Y sigo hablando de la solidaridad. Equipos. No se puede escribir sobre solidaridad sin hacer referencia a las mujeres. Y no se puede escribir sobre las mujeres sin hacer una reflexión sobre la situación de injusta desigualdad que han padecido a lo largo de la historia. Yo reconozco que mi concepto de solidaridad está ligado a las mujeres. Con ellas la he compartido en el colegio, en el sindicato y en la vida. La solidaridad siempre se realiza en equipo. Siempre que una persona se solidariza con otra, se está formando un equipo. Los equipos solidarios siempre parten de la igualdad. Formar un equipo en igualdad es compartir los conocimientos. El gran problema de las organizaciones de izquierda para alcanzar la verdadera solidaridad está en la composición de los equipos. Difícilmente se consiguen en igualdad, porque la solidaridad verdadera no solo consiste en el reparto justo de la riqueza, sino que hay que llegar a compartir también los conocimientos. Socializar los conocimientos es la asignatura pendiente
del sindicalismo y de las organizaciones de izquierda. Bueno, pues quiero aquí hacer esto referencia a la solidaridad y a la igualdad entre hombres y mujeres, porque yo creo que ahí es donde está lo fundamental, la causa de todo. Si educásemos correctamente en igualdad, el problema de la violencia machista se resolvería. Si educásemos correctamente desde ese punto de vista de compartir y compartir en igualdad y formar equipos en igualdad. Es decir, de ser siendo solidarios. Bien, sigo. Estamos en la parte de, digamos, memorias. La última parte del libro hago referencia a los agradecimientos. Porque si con la solidaridad venzo al miedo, pues lo suyo es reconocer quién me ha ayudado para vencer ese miedo. Si uno dice, no, lo he vencido yo solo, eso es imposible. Eso es imposible. Ese sería un orgulloso, una persona que no sentiría, pues eso, no sería solidario y no se ajustaría a la realidad. Entonces, el agradecimiento a las personas que te han llevado a vencer el miedo es fundamental. Y es la parte que me gustaría que leyeras tú, para descansar un poco. Si quieres. Sí. No estaba preparado. Bueno, si tengo fonía o algo de esto. Sí, vale, es igual. 305, te digo, empezamos así. Es el arte de escribir. Sincronicéis, te ponen las gafas. Entonces es la 300, empezamos aquí. 304 y terminamos donde estáis. Y también hay un poema que recordarás. También hay un poema que recordarás. Desde aquí dices, sí. Bueno, pues vamos allá. El arte de escribir. Mi primera conferencia literaria fue el 28 de noviembre de 2016 a las 19 horas en la Biblioteca Pública Rafael Alberti de Fuenterrada del Pardo, y se titulaba así, El arte de escribir. Yo ya estaba jubilado, era miembro de la Asociación de Amistad de 1 de Mayo del barrio y participaba activamente en los actos que programábamos. La asociación surgió cuando en junio del 2015 se disolvió Izquierda Unida Comunidad de Madrid y como consecuencia la agrupación en el barrio. Quienes no aceptamos pasar por el aro de la desafiliación para después volvernos a afiliar, constituimos una asociación vecinal para seguir unidos. Tras su constitución legal, diseñamos una serie de actos para darnos a conocer. El primer acto de la asociación fue un encuentro solidario con los amigos del pueblo saharaui, por el especial significado del acto y el cariño que tengo hacia ese pueblo adjunto como anexo 10º del resumen que hicimos del mismo. El segundo acto de la asociación fue en mi conferencia. La asociación quería incluir dentro de su programación actos culturales. Yo me ofrecí para hablar sobre la escritura y al mismo tiempo presentar en el barrio mi obra literaria. Era un reto para mí, pero me atreví. A mis compañeros de la asociación les pareció bien la idea. Yo era un desconocido en el ámbito literario. Tenía escritos 2 libros, uno que había sido autoeditado, Cartas del Sáhara, y otro que había sido publicado por la editorial Amargor, Nosotros. El arte de escribir fue mi primera conferencia. La biblioteca, con capacidad para más de 100 personas, estaba prácticamente llena. El acto coincidió con el fallecimiento de Marcos Ana. Ángel Ortiz fue la persona... Ángel Ortega, en este caso. Sí, hay una que fue la persona de la asociación encargada de hacer la presentación del acto. Hizo en su introducción un homenaje a la figura del poeta, recordando su faceta humana, su paso por la cárcel franquista y su contribución a la literatura. Yo comencé mi intervención con el siguiente poema. Si salgo un día a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar, el sol y el aire. Que entre la noche y el día, y la lluvia azul la tarde, el rojo pan de la aurora, la luna, mi dulce amante.
que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrales, ni la golondrina el vuelo, ni el amor sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón nunca cerrados, que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Marcos Aurelius. Después expuse mis ideas sobre la importancia de la escritura y su capacidad para emocionar a las personas. Cuando terminé mi intervención, un aplauso generalizado se produjo en el salón. Yo aplaudí también. En un momento de mi intervención aseguré que un escritor no se hace, un escritor lo hace. Lo hacen las personas que lo leen. Cuando una persona, solo una, se emociona con la lectura de lo que ha escrito alguien, ese alguien se puede considerar escritor. Por eso aplaudí yo también. Las personas que estaban allí aplaudiendo me decían que era escritor y yo les estaba agradecido. Les agradecía su presencia y su ánimo. Y en ese aplauso, en ese agradecimiento, pasaban por mi mente todas las personas e instituciones que habían contribuido a llevarme hasta allí. Vale, luego ya enumero desde mis padres, los maestros, los compañeros, toda la gente a la que tengo muchas cosas que agradecer. Esta, digamos, sería la primera parte o una parte que estaría en el ámbito de lo que decía al principio de las memorias como género literario. Luego, el libro incluye también lo que llamo un ensayo sobre la felicidad, que comienzo diciendo que a lo mejor es un poco atrevimiento, porque alguien me lo ha dicho, pero lo digo al principio, yo soy un desconocido de la filosofía. Yo no he estudiado filosofía y es una vergüenza que haya terminado una carrera de magisterio sin haber tenido conocimientos de la filosofía. Solamente en todo el periodo de mis estudios, una asignatura de ética, una asignatura. Eso es todo los conocimientos míos de filosofía. Pero yo voy al diccionario, a la RAE, y veo ensayos literarios de filosofía, y es, bueno, pues una persona que reflexiona sobre algunas cuestiones y saca conclusiones, reflexiona, argumenta y saca conclusiones. Digo, bueno, pues entonces, eso es fácil, yo voy a hacer lo mismo, y por eso me atreví a titularlo también un ensayo sobre la felicidad, es decir, no es solamente reflexionar, sino es reflexionar sobre algo, pues digamos, muy serio, ¿no? Como es la felicidad. Bien, entonces mi reflexión va por el siguiente camino. Yo entiendo que la felicidad es un camino, y un camino que empieza con la autoestima, es decir, queriéndose uno a sí mismo, y que continúa con la relación que mantienes con otra persona, es decir, en el ámbito de la pareja. Entonces, ese es el punto de partida, y eso, es la relación entre dos personas, que es por lo que siempre se ha llamado toda la vida enamoramiento, pues por ahí es por donde voy a comenzar, el camino de la felicidad. De las manos al éxtasis. Enamoramiento. Acción y efecto de enamorar o enamorarse. Diccionario de la RAE. El enamoramiento es un estado emocional producto de la alegría, en el cual una persona se siente poderosamente atraída por otra, que le da la satisfacción de alguien quien puede comprender y compartir tantas cosas como trae consigo la vida. Desde el punto de vista bioquímico, se trata de un proceso que se inicia en la corteza cerebral, pasa al sistema endocrino y se transforma en respuestas fisiológicas y cambios químicos ocasionados en el hipotálamo mediante la segregación de dopamina. El enamoramiento se basa en los gestos y la comunicación emocional, motriz, sexual, intelectual e instintiva. Los gestos se basan físicamente también y se llevan a cabo al moverse, mirarse, acariciarse y hablarse. El enamoramiento puede ser de dos tipos: externo, donde el enamoramiento se produce debido al aspecto físico; interno, donde el enamoramiento se produce debido a la forma de ser del individuo.
Wikipedia. El enamoramiento no está bien definido en el diccionario de la RAE. No se puede resumir en una sola frase. Tampoco lo está en Wikipedia, aunque pretenda profundizar y le dedique 2 párrafos y una clasificación. El enamoramiento está escrito en los libros, en todos y en cada uno de ellos, en todas y en cada una de sus historias. Por eso, esta historia no tendría sentido si no hubiese un hueco para él. No se puede escribir sobre la felicidad sin reflexionar sobre el enamoramiento. Yo creo que el enamoramiento está en uno mismo. Primero nos enamoramos de nosotros y solo después, cuando al mirarnos en el espejo nos damos cuenta de que la persona que vemos allí reflejada es otra distinta a la que estábamos acostumbrados a ver, es cuando completamos el círculo y comprendemos que estamos enamorados. Estamos enamorados porque hemos cambiado. Creo que cuando uno se da cuenta de que ha cambiado y de que ese cambio se ha debido al contacto con otra persona, es cuando puede decir que se ha enamorado. Quizá el enamoramiento sea eso, mirarte ante el espejo y darte cuenta de que eres 2, el amante y el amado, de que siempre vas a ser los 2, porque la imagen que allí se refleja no es la que habías visto hasta entonces, sino la de una segunda persona que te acompañará siempre. Y sigo reflexionando sobre el enamoramiento, porque yo hago también dos tipos, uno que es el de los ojos y otro que es el de las manos. Y yo me inclino por el de las manos y profundizo en el enamoramiento de las manos. El enamoramiento empieza en las manos. Si las personas no tuviésemos manos, las tendríamos que inventar. Y si por accidente o enfermedad las perdemos, lo primero que tenemos que hacer es imaginárnoslas. Las manos son imprescindibles para poder iniciar una historia de enamorados. Las manos son la parte visible del cerebro y el enamoramiento es allí donde se esconde. Con las manos trabajamos, con las manos comemos, con las manos amamos. Anatómicamente, las manos son perfectas. Están diseñadas para ejecutar las órdenes del cerebro. Los 5 dedos, su tamaño y colocación, su flexibilidad y movilidad y su articulación a través de los brazos hacen que sean ellas las trabajadoras de la mente. Lo que nos llega por las manos, por las yemas de los dedos, es lo que más perdura en el recuerdo. Bueno, sigo hablando de las manos y de las cosas del enamoramiento, pero en ese camino que divisaba, pues damos un paso más, porque el siguiente paso hacia la felicidad está en el entorno de la familia y en el entorno de las amistades. Entonces vamos a dar ese pasito y vamos a ver un poco lo que es pues esa faceta de la familia y de las amistades. Aquí estamos. Una vez conseguida la felicidad de 2 personas, hay que lograr involucrarse en una progresión geométrica, 2, 4, 8. La progresión geométrica es la culpable, por ejemplo, de que algunos WhatsApp y otros mensajes se conviertan en lo que se ha dado en llamar viral. Logremos, pues, que la felicidad, gracias a la progresión geométrica, se convierta en viral. La familia es el principio de esa progresión. La persona que te da la mano y la persona con quien sueñas es el origen de un núcleo familiar que se enriquece en la medida que el número va creciendo. Mantener a una gran familia unida requiere de mucho esfuerzo, pero
todo se hereda. Quienes venimos de una tradición familiar arraigada, somos proclives a mantenerla. Quienes nos hemos acostumbrado a las grandes fiestas y a las celebraciones multitudinarias, somos más propensos a continuarlas. Yo, como he dejado constancia en capítulos anteriores, procedo de esa estilo. Vida también. Y libertad, como es modelable, se adapta a cualquier propuesta. La amistad es su continuidad. Es un círculo que se hace cada vez más amplio si se trabaja. Trabajar las amistades se hace cada vez más difícil. Ahora es más fácil tener amigos en la red, ficticios, que tenerlos de carne y hueso, palpables. Yo procuro conciliar ambas cosas. Tenerlos en la red solo sirve si es el pretexto para concertar una cita o tomarte unas cañas, ir al cine o visitar juntos un museo. Mantener las amistades es fundamental, pero requiere un trabajo especial. Los humanos solemos acostumbrarnos a la rutina y nos vemos con las amistades por rutina. Nos acostumbramos a relacionarnos con los que nos vemos habitualmente, con los que estudiamos al principio, con los que trabajamos después o con los que compartimos viajes. Según nuestra etapa de la vida, las amistades van cambiando. Trabajar la amistad significa no abandonar nunca a aquellas personas que por ciertas razones de la vida se van distanciando. Las primeras en distanciarse son las de la juventud, aquellas con las que estudiamos. Reencontrarnos con ellas es motivo de satisfacciones intensas. Después se pierden las del trabajo, porque lo cambiamos o porque pasamos a otra situación más jubilosa. Yo creo que debemos tener una agenda mental y de vez en cuando revisar cuáles son las que se van quedando en el olvido para recuperarlas. La solidaridad es el pegamento que une a la familia, pero sobre todo une a las amistades. Es el efecto multiplicador por excelencia, el único que puede conseguir la progresión geométrica y por consiguiente que la felicidad llegue a ser viral y se acerque a la globalidad de la raza humana. Entonces, vemos que en ese camino las amistades pues juegan un papel importantísimo. Y el final de ese camino es a lo que yo he llamado la felicidad colectiva. La felicidad colectiva. Y voy a leer también algo referente a lo que yo considero felicidad colectiva. Hubo un tiempo que yo participaba en muchas manifestaciones, vivíamos un tiempo como el de ahora, de mucha agitación político y social. Eran los años del no a la guerra, luego hay muchísimas manifestaciones del movimiento feminista, de la defensa del planeta. Pues en todas esas manifestaciones yo me iba nutriendo de ideas para luego plasmarlas y para luego escribirlas. Y pues voy a hablar a decir algo que tengo escrito. Empiezo porque el amor en igualdad tiene sus ventajas. Aprendes a compartir. Y saber compartir es fundamental para descubrir el camino de la felicidad. Se comparte lo que se tiene conjuntamente, pero hay que saber hacer bien el reparto. A veces pensamos que repartir es hacer partes iguales entre las personas dueñas del bien. La mayoría de las veces es así. Si repartes una herencia entre un número determinado de personas, lo justo es que las partes sean iguales. Pero otras el reparto debe de hacerse en función de los deseos y de sus necesidades. Si dos personas comparten una manzana, en principio lo justo es que cada una reciba una mitad. Pero puede suceder que una tenga más hambre que la otra. Entonces quien tiene más hambre
se queda insatisfecho, y quien tiene menos también, porque una parte de la manzana se la habrá comido a la fuerza. Bueno, compartir justamente los bienes conjuntos es fundamental para encontrar la felicidad en el mundo de la pareja y en el mundo de la familia, pero debería serlo también en el mundo global de cara a lo que yo he llamado la felicidad colectiva. Sí, los bienes conjuntos de la humanidad se deberían repartir de la manera más justa para que todos los humanos nos sintiéramos satisfechos. Pero, ¿cuáles son los bienes conjuntos? ¿Y quiénes los determinan? En el caso de la pareja, o en el marco de la familia y las amistades, parece más fácil determinarlos. Los bienes conjuntos son aquellos que pertenecen a la pareja o a la familia. Si en una casa hay 1 kilo de manzanas, parece lógico que pertenezcan por igual a cada miembro de la unidad familiar. La ética que gobierna el grupo familiar es quien lo determina. En el mundo debería haber también una ética que fuese quien determinase cuáles son los bienes conjuntos de la humanidad. Yo creo que la hay, pero no le hacemos caso. El agua, ¿es un bien conjunto de toda la humanidad? Para mí sí, y creo que para la ética también. Y aquí es donde debe entrar la segunda parte de mi razonamiento anterior, aquel que hace referencia a la satisfacción de las necesidades por encima del reparto matemático. No vamos a llevar lagos de Finlandia a Etiopía, ni vamos a calcular el número de litros de agua dulce que correspondería a cada ser humano, pero sí podemos y debemos garantizar que toda persona satisfaga sus necesidades de agua de forma justa, saciando su sed y sus necesidades higiénicas. Este sería un poco el final de mi concepto sobre la felicidad y ese camino que empieza en la pareja y que termina pues en este reparto de un bien tan preciado como el agua, que es una cosa por la que me imagino que vienen y vendrán muchas peleas, o sea, muchas guerras. Quiero concluir diciendo que yo he diseñado un camino, pero es el contrario al que está sucediendo en la actualidad, porque es el contrario al camino de la guerra. ¿Cuál es mi deseo? Pues que por el camino que diseño yo, pues vayamos cada vez mayor número de personas, porque entiendo que eso, lo fundamental a la hora de buscar la felicidad no es decir, la felicidad la vamos a conseguir, no, la felicidad, bueno, vamos a intentar, vamos a ir recorriendo un camino, y lo bueno es dejar una huella y decir, bueno, por aquí pasó alguien que intentó ser feliz. Como decía antes, cuando hacía referencia al tema de las memorias, termino con el agradecimiento, porque, bueno, pues agradeceros que estéis aquí, que hayáis venido, y agradecer sobre todo, pues eso, a la casa vecinal de Tetuán, pues esta oportunidad que me ofrece para expresarme, para presentar esto y para darme difusión, porque en última instancia, ya digo, el camino a ver si lo recorremos muchas personas. Muchas gracias.